Bueno, además de conseguir el calcio de la dieta, las personas tienen un gran depósito, más de 1 kilo, piensen, más de 1 kilo de calcio en los huesos, de donde puede ser reclutado para mantener una calcemia normal en los tiempos de limitación dietética o cuando aumentan las necesidades, como sucede en el embarazo o en la lactancia. Existen 3 formas de calcio iónico circulante. En realidad, calcio iónico libre, es decir, calcio libre ionizado, es uno, calcio ligado a proteínas es otro, y calcio en forma de complejos con aniones fosfatos y citratos es otro. La forma ionizada representa aproximadamente la mitad del calcio circulante total, y como esta forma es tan importante para muchas funciones celulares, existe un control muy estricto de la concentración de calcio, tanto intracelular como extracelular. El calcio circulante está sometido a control hormonal directo y en condiciones normales se mantiene dentro de valores muy estrechos. La presencia de poco calcio en sangre, es decir, hipocalcemia, o de un exceso de calcio, hipercalcemia, en la sangre puede causar muchas alteraciones fisiopatológicas que incluyen alteraciones neuromusculares, alteraciones del sistema nervioso central, insuficiencia renal, calcificación de partes blandas y patología del esqueleto. El fosfato inorgánico es también un elemento fundamental de la dieta y se almacena en grandes cantidades en forma de complejos con el calcio. La mayor parte del fosfato circulante se encuentra en forma ionizada libre, pero parte del fosfato, menos del 20%, circula como una forma ligada a proteínas o en complejo con cationes. Dado que las partes blandas contienen 10 veces más fosfato inorgánico que calcio, se pueden producir lesiones tisulares en la hiperfosfatemia, dado que el incremento de los complejos de fosfato y de calcio causa una hipocalcemia aguda. El fosfato es un elemento intracelular fundamental, ya lo vimos, está en gran cantidad adentro de la célula. De hecho, los enlaces de alta energía del fosfato del ATP son cofactores y son responsables del mantenimiento de la vida. La fosforilación y desfosforilación de proteínas que ustedes han visto, por ejemplo, en química biológica, cuando vieron vías de transducción de señales, de lípidos, segundos mensajeros y otros cofactores, son pasos reguladores claves de muchas vías de transmisión de señales y metabólicas, y el fosfato además sirve como esqueleto para los ácidos nucleicos. Pensé que les estaba señalando, pero no, porque no tenía el pointer. Entonces acá se muestra la absorción y la excreción y cómo se intercambia el fosfato y el calcio entre el líquido extracelular y los órganos donde actúa o desde donde se resorbe o a donde se deposita, que son mayormente, y para los dos, calcio y fosfato, el intestino, los riñones y el hueso. Fíjense que hay parte que proviene de la dieta en ambos, se reabsorbe o se absorbe, forma parte de los depósitos de líquidos extracelulares, en este caso es del fósforo y este es del calcio. Una parte se secreta al intestino, otra parte se filtra para los riñones, por los riñones y pasa a la orina, y otra parte se deposita en hueso o se reabsorbe del hueso, como vamos a ver. Entonces, estas son las homeostasis del fósforo y del calcio, que son muy importantes, como les dije, para varios procesos, mantener la calcemia y la fosfatemia en los niveles adecuados. Bueno, ustedes ya saben que el calcio es súper necesario porque es una molécula de señalización muy importante, es parte del material que une las células entre sí en las uniones estrechas, es un cofactor en la cascada de coagulación, como vimos en coagulación. La concentración plasmática afecta la excitabilidad de neuronas y de tejidos como el corazón.
Entonces es necesario controlar las concentraciones en los distintos líquidos corporales, como se observa acá y obviamente dentro de las células. Es absorbido el calcio dietario, hay una parte que se excreta, otra parte que se absorbe. Vamos a ver que las hormonas principales involucradas en la absorción o que regulan en parte la absorción es la calcitonina y la paratormona, fundamentalmente la prolactina en determinadas ocasiones. La concentración de calcio en el fluido extracelular, ustedes ya saben que es de 2,5 milimolar, mucho más alta que la intracelular, que es mucho menor. Se filtra en los riñones y se reabsorbe. Esta reabsorción está estimulada por la paratormona e inhibida por la otra hormona involucrada en la homeostasis del calcio, que es la calcitonina. A su vez puede ser depositado en hueso o reabsorbido de hueso. La paratormona, el calcitriol y el cortisol permiten la reabsorción de calcio del hueso y el aumento en el fluido extracelular, y la calcitonina promueve su deposición como fosfatos de calcio. De manera tal que acá tenemos ya las hormonas que están involucradas en la homeostasis del calcio. Las principales que vamos a ver bien son el calcitriol y la paratormona. Bueno, como les dije, las principales hormonas involucradas son, que vamos a ver hoy, el calcitriol o vitamina D y la paratormona o PTH. Vamos a empezar a ver primero la paratormona o PTH. Los seres humanos poseen 4 glándulas paratiroides, 2 están situadas en la superficie posterior del lóbulo izquierdo de la tiroides y otras 2 en el derecho. Están compuestas mayormente por un tipo de células que se llaman células principales, que son las responsables de sintetizar y secretar la paratormona, como se observa acá. El principal factor regulador de la secreción de paratormona es el calcio iónico plasmático, aunque la vitamina D, es decir, la forma activa, el 1,25 de hidroxivitamina D, también participa. Ambos inhiben la síntesis o liberación de paratormona y, por el contrario, un aumento en la concentración plasmática de fósforo, que acá no se ve, estimula la liberación de paratormona. La paratormona se segrega en forma de un polipéptido de 84 aminoácidos y se sintetiza como una pre-pro-paratormona, que posteriormente se degrada mediante proteólisis a pro-paratormona en el retículo endoplásmico y luego a paratormona en el Golgi y en las vesículas secretoras. A diferencia de la proinsulina, toda la pro-paratormona intracelular se convierte en condiciones normales en paratormona antes de ser segregada. La vida media de la paratormona es corta, es más o menos de alrededor de menos de 5 minutos, perdón, le estaba diciendo 30, menos de 5 minutos, es bastante corta. Y la principal señal que estimula la secreción de paratormona, como les dije, entonces es la concentración de calcio circulante baja. La concentración de calcio es percibida por la célula principal gracias a un receptor que es sensor de calcio, que se llama calcio S receptor o KSR. El exceso de calcio extracelular en la glándula paratiroides se liga a este receptor y activa vías de transmisión de señales que reprimen al gen de la paratormona, es decir, la expresión de la paratormona, así como también la excreción por exocitosis de la paratormona. Aunque este receptor se liga con una afinidad relativamente baja,
resulta bastante sensible a los cambios en la concentración de calcio extracelular. Una reducción muy pequeña de calcio en sangre aumenta las concentraciones de paratormona circulante desde las basales a su nivel máximo, un montón. Por lo tanto, este receptor regula la producción de paratormona como respuesta a las fluctuaciones pequeñas o sutiles de calcio cada minuto. La producción de paratormona también se regula a nivel de la transcripción génica, como les dije, puede ser a nivel de la transcripción génica o a nivel de la liberación de la paratormona presintetizada. El gen se reprime por un elemento de respuesta al calcio dentro de la región promotora de ese gen. Por tanto, la vía de transmisión de señales que se activa por la unión del calcio al receptor KSR, en último término, condiciona la represión de la expresión del gen de paratormona y su síntesis. El gen de paratormona también se reprime por el calcitriol o 1,25-dihidroxivitamina D3. Y la capacidad del calcitriol de regular la expresión del gen de la paratormona se refuerza por la regulación coordinada hacia arriba, es decir, al alza, de la expresión del gen de CAS-SR. Es decir, el 1,25 estimula la expresión del gen de CAS-SR, con lo cual se produce una mejor detección de los niveles de calcio. La otra hormona importante en la regulación del calcio y del fósforo es el calcitriol o 1,25-dihidroxivitamina D3. ¿Cómo se sintetiza? Bueno, se puede sintetizar en la piel a partir de la luz solar, es decir, los rayos UVB, en las capas más basales de la piel, y a partir del 7-dehidrocolesterol se genera el precursor vitamina D3. También hay una vitamina D, la vitamina D2, que se produce en las plantas y puede ser ingerida mediante alimentos. La vitamina D3 y en menor la vitamina D2, que se absorben de la dieta, porque también hay vitamina D3 que se absorbe de la dieta, tienen una eficacia similar cuando se convierten en las formas hidroxiladas activas, pero para esto tienen que sufrir las hidroxilaciones. El equilibrio entre la vitamina D3 sintetizada en forma endógena, es decir, en la piel, y la absorción de las formas dietéticas tiene importancia en algunas situaciones. Por ejemplo, los individuos cuya piel tiene mucha melanina en la epidermis y que viven a grandes latitudes, convierten menos 7-dehidrocolesterol en vitamina D3, de forma que dependen más de las fuentes dietéticas de la vitamina D. La vitamina D3 se transporta por la sangre desde la piel al hígado. Las vitaminas D3 y D2 llegan al hígado de forma directa, entonces transportadas por la circulación portal, y de forma indirecta por los kilomicrones. Eso se ve mejor acá, en este gráfico, a través de los kilomicrones o de manera directa. Y en el hígado, las vitaminas D2 y D3 se hidroxilan en el carbono 25 para dar lugar a la 25-hidroxivitamina D3. Luego, esta 25-hidroxivitamina D3 se hidroxila, sufre una segunda hidroxilación en riñón para dar lugar al 1,25-dihidroxivitamina D3, que es la forma activa de la vitamina D. La vitamina D y sus metabolitos circulan en sangre ligados principalmente a una proteína transportadora que se llama proteína transportadora de vitamina D. La enzima 1-alfa hidroxilasa renal está muy regulada a nivel de la transcripción. El 1,25, es decir, la forma activa, entonces reprime la expresión de la 1-alfa hidroxilasa, es decir, cuando está alta, hay una buena cantidad de la forma activa, entonces se reprime la hidroxilasa y no se hidroxila y no se activa más vitamina D. El calcio también es un importante regulador de la hidroxilasa renal. Una concentración de calcio circulante baja estimula de forma indirecta la 1-alfa hidroxilasa para
que produzca más forma hormonalmente activa. Además, de forma indirecta hace aumentar las concentraciones de paratormona, mientras que la concentración de calcio elevada inhibe la actividad de la 1-alfa hidroxilasa de manera directa mediante la regulación de la expresión del receptor de calcio, ese Cas-R que les había mostrado recién, en el túbulo proximal. ¿Cuáles son las funciones de cada una de estas hormonas? La paratormona ejerce una serie de funciones sobre las células diana que están en riñón y en hueso, como se observa en estas dos figuras. Acá se ve cómo regula la concentración de calcio y la concentración de fosfato esa paratormona. En los túbulos renales, los receptores de paratormona se localizan en la membrana vasolateral y la unión de la paratormona a estos activa sistemas de señalización intracelular y de esta manera se modifica el transporte transepitelial, obviamente, de calcio y de fosfato. Una de las principales acciones de la paratormona es estimular también la reabsorción de calcio en la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle y en el túbulo contorneado distal. Casi la totalidad del calcio que se filtra a diario se reabsorbe en el túbulo proximal y en la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle. La parte distal de la nefrona, en cambio, es responsable de absorber solo el 5 al 10% restante del calcio filtrado y el 5% se elimina, se excreta por orina. Cuando la paratormona estimula la reabsorción distal de calcio, entonces se produce una mayor reabsorción de calcio, se reduce lo que se excreta, con lo cual aumenta la calcemia. Y la vitamina D ejerce una acción sinérgica porque también favorece la reabsorción de calcio por los túbulos y entonces actúan de manera sinérgica. La paratormona además reduce la reabsorción de fósforo en el túbulo proximal, produciendo una fosfaturia característica y reduciendo los niveles plasmáticos de fósforo. Y esa fosfaturia se debe a una redistribución que es inducida por la paratormona de los cotransportadores sodio-fosfato. Cómo la redistribuye, los aleja de la membrana apical del túbulo proximal renal para depositarlos en vesículas subapicales y que no estén disponibles para la reabsorción de fosfato. De una manera similar también regula la concentración, como se ve acá, de tubular, de fosfato, que era lo que les decía yo recién, y el 1,25 de hidroxivitamina D3 o calcitriol ejerce un efecto sinérgico para la recuperación la regulación de la reabsorción tubular de fosfato. Fíjense que la paratormona también tiene un efecto en hueso a través de su acción sobre los osteocitos. El fósforo inorgánico plasmático también ejerce un efecto sobre esos osteocitos y ese efecto se traduce en una expresión de estos factores de crecimiento derivados de fibroblastos que regulan tanto la conversión de 25-hidroxivitamina D3 en 1,25 como la reabsorción tubular de fosfato. Fíjense que el calcio también, además de restar la concentración plasmática, se absorbe se absorbe por intestino, el calcio de la dieta, y puede sufrir reabsorción ósea de los depósitos de calcio en los huesos. Este es el efecto que ejerce la paratormona en hueso, que es el segundo gran tejido diana de la paratormona. En el hueso se estimula tanto la reabsorción como la síntesis ósea. Fíjense que la reabsorción del hueso es producida mayormente por los osteoclastos, que son células multinucleadas,
Y acá se verían los osteoblastos que depositan la matriz ósea y para eso necesitan calcio y fósforo. Dado que los osteoclastos carecen de receptor de paratormona, la paratormona, no puede por sí sola regular el acoplamiento entre osteoblastos y osteoclastos, sino que debe actuar sobre los osteoblastos que sí poseen receptor de paratormona y los precursores de osteoclastos, actúa sobre ellos para inducir la producción de varias citoquinas como RANKL, OPG, que aumentan tanto el número como la actividad de los osteoclastos, de manera que la acción de la paratormona es indirecta a través de la acción sobre los precursores de osteoclastos o sobre los osteoblastos a través de la producción de citoquinas sobre los osteoclastos que reabsorben o resorben el hueso. La paratormona sobre los osteoblastos hace que liberen agentes como el factor estimulador de colonias, que se ve acá. También estimula la expresión del RANKL, que es necesario para la osteogénesis. Esto favorece también el desarrollo de los osteoclastos. El RANKL está involucrado en activar a los osteoclastos o preosteoclastos que después pasan a osteoclastos y reabsorben el hueso. Después también la paratormona y la vitamina D en conjunto, fíjense que la vitamina D también tiene un efecto sinérgico, promueven la liberación por los osteoblastos de interleuquina 6, o sea, una citoquina que activa a los preosteoclastos que existen para que reabsorban el hueso. La paratormona también altera el comportamiento de los osteoblastos, como se ve acá, con la acción de esta flecha, de forma que inducen una pérdida neta de matriz ósea. Por ejemplo, la paratormona inhibe la síntesis de colágeno por los osteoblastos y también estimula la producción de proteasas que digieren la matriz ósea que hay que digerir para que se pueda producir la reabsorción del hueso. Hay dos cuestiones acá a tener en cuenta. Si la paratormona está aumentada de forma sostenida, entonces esto favorece la reabsorción neta. En cambio, si hay elevaciones intermitentes de la paratormona, entonces predomina la síntesis de hueso a través de los osteoblastos, induciendo una mayor velocidad de formación ósea y de deposición de minerales. La paratormona estimula la síntesis ósea entonces mediante 3 mecanismos. Primero, activa directamente los canales de calcio en los osteocitos. Fíjense que acá están los osteocitos, no se ve cómo los activan, pero activa directamente los canales de calcio. El osteocito transfiere este calcio mediante uniones en hendidura a los osteoblastos situados en la superficie del hueso y ésta se deposita. Posteriormente los osteoblastos bombean este calcio, entonces, como les dije, se deposita porque lo bombean a la matriz extracelular, donde contribuye a la mineralización del hueso. En segundo lugar, la paratormona estimula la producción, la síntesis de esclerotina por los osteocitos. Unos niveles plasmáticos bajos de esclerotina estimulan la diferenciación osteoblástica y también inhiben la apoptosis de los osteoblastos. Y en tercer lugar, la paratormona estimula la síntesis ósea indirectamente, ya que la reabsorción osteoclástica del hueso provoca la liberación de factores de crecimiento que quedan atrapados en la matriz y que luego son reutilizados para la síntesis de hueso. De manera que la paratormona actúa sobre estas dos etapas, reabsorción ósea y deposición del hueso. En resumen, si integramos los efectos de la paratormona en todos sus tejidos diana, podemos decir que la hormona paratiroidea ayuda a aumentar
el calcio plasmático, que por alguna razón disminuyó, mediante 3 mecanismos. Uno, la paratormona estimula directamente, producido por la paratiroides, estimula directamente a los osteoclastos para que reabsorban hueso, lo que añade calcio y fosfato a la sangre. Es el mecanismo de acción primaria de la paratormona. En segundo lugar, la paratormona estimula a los riñones para que reabsorban más calcio, pero actúa para disminuir la reabsorción renal de potasio. Esto lo que hace es aumentar las concentraciones de calcio en sangre sin promover el depósito de cristales de fosfato de calcio en hueso. Y tercero, la paratormona estimula a los riñones para que produzcan la enzima 1-alfa-hidroxilasa, que activa a la 25-hidroxivitamina D3, es decir, la hidroxila en la posición 1 para generar el metabolito activo de la vitamina D, que es el 1-alfa-25-dihidroxivitamina D3, que entonces estimula la absorción de calcio y fosfato desde los alimentos a través del epitelio intestinal. Y acá se observan las acciones de la vitamina D a nivel intestinal, que son unas de las más importantes. Estas acciones pueden agruparse en dos categorías: acciones sobre tejidos diana clásicos involucrados en la regulación de la homeostasis mineral y ósea, como se muestra acá, las células intestinales, para la absorción de calcio y para la absorción de fósforo, y una acción más general que regula el crecimiento celular, el crecimiento de múltiples células de varios tejidos. Las acciones de el calcitriol o 1,25-dihidroxivitamina D3 sobre el intestino delgado, el hueso y el riñón sirven para evitar que se produzcan descensos o aumentos anómalos en la concentración plasmática de calcio. En el duodeno, que es lo que se ve acá, la 1,25-dihidroxivitamina D3 aumenta la producción de varias proteínas que aumentan la reabsorción de calcio, o la absorción de calcio, perdón, por los enterocitos. Acá se observa entonces que el calcio pasa desde la luz intestinal a través de la membrana apical y a través de la membrana basal en una ruta transcelular, pero también tiene una absorción paracelular. Entonces tiene dos tipos de absorciones el calcio: paracelular y transcelular. En la ruta paracelular, que tiene lugar a lo largo de todo el intestino delgado, el calcio se desplaza pasivamente hacia la sangre, y el 1,25-dihidroxivitamina D no regula esta ruta. Sí regula la transcelular, que solo tiene lugar en el duodeno y consta de 3 etapas. En primer lugar, el calcio accede a la célula atravesando la membrana apical mediante canales de calcio, que son TRPV de tipo 6, se llaman así, En una segunda etapa, el calcio que entra a la célula se une a varias proteínas ligantes de gran afinidad, sobre todo la calvindina. Esta proteína, junto con los depósitos intercambiables de calcio del retículo endoplasmático rugoso y las mitocondrias, hacen de buffer, tamponan con eficacia el calcio del citosol y mantienen un gradiente favorable para que el calcio entre atravesando la membrana apical del enterocito. De ese modo, la célula intestinal resuelve el problema que supone absorber cantidades grandes de calcio y mantener al mismo tiempo una concentración de calcio libre o citosólica baja. En tercer lugar, el calcio es extruido a través de la membrana vasolateral mediante una bomba de calcio y un intercambiador sodio-calcio. De estas dos maneras pasa al espacio intersticial y es absorbido hacia la sangre. La vitamina D favorece entonces la absorción intestinal de calcio, principalmente mediante efectos genómicos, al inducir la síntesis de canales y bombas de calcio epiteliales y de proteínas de unión al calcio, así como de otras proteínas, por ejemplo la fosfatasa alcalina.
La vitamina D también estimula la absorción de fósforo, como se ve acá abajo, por el intestino delgado. La etapa inicial está mediada por el cotransportador sodio fósforo inorgánico y es la etapa de velocidad limitante del transporte transepitelial. Y luego hay salida del fósforo a la circulación, de tal manera que mediante estos dos transportadores se incrementa la reabsorción de fósforo. El 1,25 de hidroxivitamina D3 estimula la síntesis de esta proteína transportadora, favoreciendo así la entrada de fósforo a las células de la mucosa intestinal. Y luego salen a favor de su gradiente por este cotransportador que involucra fosfato y también sodio. Fíjense que acá tenemos la bomba sodio-potasio ATPasa para producir el gradiente de sodio necesario para transportar fosfato. ¿Por qué está con un signo de interrogación? Porque, bueno, no es muy conocido este transportador, parece que involucra también sodio, pero, como les decía, pero no está del todo determinado. Esta diapositiva les muestra la respuesta integrada entre paratormona y calcitriol ante una hipocalcemia, es decir, una bajada en la calcemia. Fíjense que la concentración baja en sangre es detectada, como vimos, por los receptores de calcio de la membrana plasmática de las células paratiroideas, de las células principales de la paratiroides, recuerden que era el CAS-R, y esto estimula la secreción de paratormona. A nivel renal, la paratormona aumenta la reabsorción de calcio en la rama ascendente gruesa del asa de Henle y el túbulo distal. La hipocalcemia estimula también la reabsorción de calcio mediante la activación de estos receptores CAS-R y en menor medida por el aumento de las concentraciones de 1,25 de hidroxivitamina D3. Así tenemos que hay respuestas rápidas en minutos u horas, que se produce el aumento de la hidroxilasa alfa que activa a la vitamina D. Esto es más lento. Ese aumento en la vitamina D inhibe la secreción de paratormona y por el otro lado aumenta la absorción de calcio de la dieta en el intestino delgado, con lo cual aumenta el calcio en sangre. Por el otro lado, ese aumento en la paratormona circulante aumenta el recambio óseo y aumenta la reabsorción de calcio y la excreción de potasio por los riñones. Esto favorece un incremento en las concentraciones de calcio, lo cual recupera esa hipocalcemia. Ese aumento de calcio en sangre ejerce una retroalimentación negativa, por otro lado, sobre las células de la paratiroides, las células principales de la paratiroides, para que no sigan produciendo paratormona.